Y como te menciono, la única forma de yo quedarme era dejando la asistencia de dirección, que hubiese podido ser el camino más directo para dirigir, por ejemplo. Pero como veníamos hablando tras bambalinas, el camino uno no sabe para dónde lo lleva. Entonces yo siempre igual ahí entendí que quería escribir y me gustaba, y yo leía eso y yo decía, wow, qué bueno. El caso fue que cuando se amplió justamente la hora, el tiempo de duración semanal, empezaron a buscar gente que dialogara el proyecto. Hicieron, haz de cuenta, una microconvocatoria, obviamente, a la gente interna del canal, un microcasting. Sí. Entonces yo me ofrecí porque como yo conocía el proyecto de arriba para abajo, yo me leía los libretos, yo desglosaba y presenté el casting, y como me gustaba escribir y sabía escribir, pues me lo gané. Entonces pasé de prácticas a empleado como productor y luego a escritor. Ya. Y ahí arrancó todo. Y así también arranca el episodio 132 de Gente que hace cine. La voz que estás escuchando ahí es la de Andrés Guevara. En ese momento nos contaba el preciso instante donde la vida le dio un vuelco y pasó de labores de practicante y asistente de dirección en la serie de televisión Francisco el Matemático a trabajar después como parte del equipo de escritores de un programa que, en serio, veíamos todos y todas por allá a finales de los 90 y principios del siglo XXI en Colombia. En este episodio vas a conocer su historia, la de un guionista que ha estado tras la adaptación de series como Mujeres Asesinas, ha estado también detrás de la escritura y la creación de A Mano Limpia, incluso de series infantiles como Floricienta, me acuerdo mucho de esa, en canales internacionales como Nickelodeon y otros tantos. Ha trabajado como productor, director, profesor, pero sobre todo es un apasionado del contenido para niños y jóvenes, y ese es un tema que no habíamos tocado hasta el momento en el podcast. Pero entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hemos trabajado más de 20 años en el medio, hemos tenido colegas que se han roto el lomo sacando películas de primer nivel, hemos trabajado en otras producciones también, pues ¿por qué no aprovechar eso y generar alianzas con las entidades culturales de los municipios, en lo particular Chía y Cajicá, siendo Cajicá, como lo planteabas, pues el foco de este segundo festival de cine? Por supuesto, vamos a hablar de cómo la vida le dio otra vuelta y lo llevó a crear un festival de cine en un municipio cerca a Bogotá con muchísimo potencial cultural y creativo como Cajicá. Este episodio se grabó precisamente allá en Cajicá, desde donde te invito a que te conectes con el relato de Andrés, que no contento con todo eso, sigue escribiendo para series, ahora no solo de televisión sino para plataformas, hace parte de cuartos de escritores para series premium, que pronto veremos, tiene varios proyectos para cortos y largos con su empresa Horda Producciones, en fin. No te voy a embolatar más, no te cuento más porque tienes justo el tiempo para darle pausa, ¿ya? Ir por un café y volver hasta acá donde te tengo aquí la silla al ladito de la mesa para que empecemos a conversar con Andrés Guevara en el episodio 132 de Gente que hace cine, como ya sabes, el podcast donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. Andrés, pucha, como cuál es el camino, escritor, guionista, director, productor, y en qué momento vos decís, pues pucha, nos hace falta un festival en Cajicá. Para los que están escuchando esto por fuera de Bogotá y no conocen Cajicá, pues Cajicá es un municipio de los que ahora le llaman Bogotá región o Sabana centro. Es un municipio, una ciudad que queda muy muy cerca de Bogotá. Si no fuera por los trancones quedaría muy muy cerca. Vos vivís por acá, me imagino que de ahí viene esa necesidad. Sí. Pero ¿cuál es el camino? Porque te hubieras podido inventar otra cosa, una escuela de guionistas en Cajicá, pero ¿por qué un festival? Bueno, ¿qué hubo, Mauro? ¿Qué hubo? Qué bueno estar aquí en Gente que hace cine. Por fin. Por fin, después de muchos intentos esquivos. Sí. Bueno, como bien dices, pues yo vivo en Chía específicamente, prácticamente la mitad de mi vida. Nosotros específicamente entramos con una iniciativa llamada Región Cine. Región Cine para nosotros era la incubadora de una especie de semilleros que nos propusimos instalar en la zona, como bien lo dijiste, de lo que se conoce como la Sabana Centro de Bogotá, que son 9 municipios aledaños a Bogotá, muy cercanos: Chía, Cajicá, Sopó, Zipaquirá, Tabio, etc. Pero una de las cosas que nos empezó a generar mucha angustia en medio de todo era que todo lo que sucedía en Bogotá con nuestros oficios, con nuestros colegas, con nuestro amor por el cine, se empezó a desvirtuar en la medida en que nunca llegábamos a tiempo a nada por los trancones.
O sea, teníamos que salir con demasiado tiempo de antelación, pues para que lo pongamos como una anécdota. Llegó un punto donde no nos volvieron a invitar los colegas y los amigos, por ponerlo así, porque la pereza de viajar y de sortear tantas incertidumbres en relación con el tráfico nos hizo pensar en implantar nuestro propio festival. Esa fue, digamos, la génesis del asunto. Dijimos, pues si no podemos ir a la Bogotá o a otras ciudades a ver el cine que queremos ver, pues traigámoslo. Oye, y la otra cosa, me anticipo, me imagino. Sí. Yo tengo una amiga que siempre le decía, oye, pero ¿y esta película? No, pero es que allá en Chía no la están presentando. De hecho, ahorita esto se está grabando en el momento en que la película ganadora del Festival de San Sebastián, Los Reyes del Mundo. Sí, Laura Mora, claro. Sí, se está estrenando en 800.000 salas y entonces me puse a ver, bueno, Cajicá, Chía, Silvania, hace poco en Fusagasugá abrieron un Cine Colombia y me puse a buscar ahí y no, o sea, es como nuestro cine, el cine que hacemos no llega a estas regiones. Exacto. Me imagino que también eso tenía que ver. Sí, por supuesto. En cierta medida, y te lo respondo así, es nosotros a veces intentábamos ir a ver, qué sé yo, el vuelco del cangrejo, por poner un ejemplo, y resulta que esta vaina, si en Bogotá duran 2 semanas las películas, aquí duraban 3 días. Sí, el fin, entonces, el viernes, sábado y sale. Sí, entonces nosotros realmente si nos descachábamos en la aparición de la película, en el estreno o en el lanzamiento, pues nos jodíamos. Y perdón la expresión, pero entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hemos trabajado más de 20 años en el medio, hemos tenido colegas que se han roto el lomo sacando películas de primer nivel, hemos trabajado en otras producciones también, pues ¿por qué no aprovechar eso y generar alianzas con las entidades culturales de los municipios, en lo particular Chía y Cajicá, siendo Cajicá, como lo planteabas, pues el foco de este segundo festival de cine? Tocamos puertas, en unos sitios nos dijeron sí, en otros no, luego llegó la pandemia, pero no bajamos bandera y dijimos sigamos. Cajicá nos acogió siempre muy bien, el Instituto de Cultura en lo particular siempre nos dijo vengan, empecemos a trabajar paulatinamente. Y en relación con esa pregunta inicial tuya, el futuro nuestro está previsto o lo queremos llevar hacia la construcción o la consolidación de esta región cine, que es, haz de cuenta, el papá, el faro que cubra estos pequeños, pues por decirlo de esa manera, porque pues son todavía nacientes. Que sean ¿qué? Como un círculo de festivales. Exactamente. O un gran festival. Nosotros queremos tratar de implantar en la región lo que de cierta manera se ha hecho en Bogotá y en otras ciudades, que es como un foco, un epicentro de las industrias creativas audiovisuales. Entonces para nosotros los festivales, en el mejor de los sentidos, es una excusa muy importante en términos de apertura comercial. Ya hay empresas de la zona interesadas, por ejemplo, en vincularse a los festivales o al festival, en este caso de Cajicá, porque se han dado cuenta que hay una buena afluencia de público, que son regiones, como también bien lo decías, que son de más de 50.000 personas, con una población joven muy importante, aprovechando los centros estudiantiles de la zona, la Universidad de La Sabana, la Manuela Beltrán, etc. Entonces, quizás para sintetizarlo es eso. Queremos implantar semilleros en la zona, que vayan madurando, creciendo, y que la región cine sea el nombre de quien abarca este proyecto. Oye, qué bonito. Y mira que venía hablando con el señor que me trajo hasta acá y decían, ese centro cultural se mantiene lleno. O sea, los pelados, los niños, los jóvenes, apenas hay una oportunidad en este tipo de municipios, las toman. Sí. ¿Sí o no? Y un festival tiene una cosa muy chévere, y es que no solamente se muestran películas, sino que hay conversatorios, hay espacios de formación, hay charlas, viene gente que usualmente no viene a la región. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido la aceptación de la gente? O sea, ya estamos en este momento grabando esto en el primer día del festival, sí. Pero digamos como trayendo la experiencia del primero ahorita, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo nos fue? Estábamos, por un lado, saliendo de, ya se me olvidó hasta el nombre, fíjate, pongámosle la pospandemia, ¿cómo se podría decir? Estábamos todavía con unas especies de limitantes. Wow, el primero lo hicimos con mascarillas. Exacto, que tú estuviste acá justamente, hicimos un conversatorio y todavía teníamos un aforo controlado del 70%, o sea, el 30% del 100% estaba abierto al público. Eso quiere decir, lo voy a poner en números, el auditorio de Cajicá tiene una capacidad de lleno total de 1.000 personas. Nosotros trabajamos con el aforo del 30%. Entonces eso eran 300 máximo y los logramos. Los logramos porque, aunque es la semana de receso, mucha gente se queda y, como bien manifiestas, pues mucha gente no conoce la zona y viene acá, de hecho paga hotel
se queda y viene a ver el festival. O sea, la respuesta fue fantástica, realmente fue fantástica, mejor de lo esperado. Muchos chicos, muchos jóvenes. Familias, ¿no? Familias, venía gente de Popayán, venía gente de Tunja, venía gente de Manizales. Y yo recuerdo una cosa muy bonita que me pareció, no sé si fue el sábado, pero esto se hace como viernes, sábado, domingo, es un fin de semana, y pasaba la gente como diciendo, bueno, ¿y qué es esto? Eso me llamó la atención, ¿no? Como un ejercicio donde todos los que trabajan en el festival como que se ponen la 10 y bueno, y si nos toca traer gente, la traemos. Claro. O sea, como el transeúnte también que venga y bueno, ¿qué es esto? Ven, quédate acá. Claro. Y como que no hay lío con eso, ¿no? Poder ofrecerle un espacio cultural y que la gente lo conozca. No tenía ni idea de eso, que había gente más allá de Cajicá, porque yo tenía como la sensación de como que era un festival para la gente que estaba por aquí, los colegios, pero termina viniendo otra gente. Sí, termina viniendo gente. Digamos que una de las ventajas que tenemos es que al trabajar la alianza, al hacer una alianza con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, pues efectivamente uno espera que la convocatoria sea interna. ¿Cierto? O sea, que los estudiantes, como decías tú, del señor del transporte, o sea, si la pasa lleno. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos músicos, tenemos fotógrafos, tenemos escritores, tenemos bailarines, tenemos gente que hace teatro. O sea, toda esa gente sabe del festival y viene. Pero lo que decías también, las familias. Entonces, había gente que venía a ver las maratones de cortos infantiles, por ejemplo, y se quedaban todo el domingo. Entonces, venían en plan de, vengo, desayuno, voy a los cortos, claro, almuerzo y vuelvo al cierre. Vos has aunado o has traído ese capital social y cultural que has reunido durante estas décadas de trabajo en el medio y los has traído acá, como hoy. Es también la oportunidad de decir, oye, tú que eres mi amigo, oye, miremos si podemos ver tu película aquí y regálame este espacio para el conversatorio. O sea, también es un tema como de ayudémonos. O sea, tú has encontrado como el apoyo de tus amigos para que vengan aquí y sean los que hablen, ¿no? O sea, como que al principio es un festival que se hace como con amigos, como que es muy familiar. Sí, pues por supuesto. Y creo que de hecho, por lo menos en estos arranques, sin ese sustrato no sería tan factible. Posible, exacto. Claro. Tenemos los amigos guionistas, tenemos los amigos directores de arte, tenemos los amigos directores de foto, lo que tú dices, los directores de unos títulos magníficos. No digo que no se hubiera podido lograr de ninguna manera, pero sí facilita mucho la labor porque hay una respuesta inmediata. Hay gente que te dice, por ejemplo, con la pandemia todo esto se paralizó en muchos aspectos, entonces decía, qué bueno que haya un espacio abierto de nuevo, por fin presencial, cuente con mi película, yo voy encantado. Entonces, claro, nosotros hemos tratado de generar un equilibrio que permita también que lo económico apoye un poco, ¿cierto? La gestión, pero indiscutiblemente, como planteas, lo que hemos tratado de promover es apoyarnos mutuamente entre colegas. Como esta conversación es también para aprender. Conozco casos de muchos jóvenes en diferentes regiones que quieren crear o su cineclub o su festival. Y pues esto es una cadena de valor que tiene precisamente un valor. Obviamente este festival, por ejemplo, tú no lo haces a partir de convocatorias. Creo que falta un año para poder empezar a aplicar a convocatorias, por lo menos del FDC, porque creo que tiene que haber por lo menos 3 versiones hechas. Entonces por ahora te toca empezar a conseguir recursos como por ejemplo de la alcaldía de Cajicá o de centros culturales y eso, favores de amigos también, pero digamos, ¿cómo has hecho con el tema de las películas? Hablemos un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo se consiguen las películas para un festival? ¿Se pagan unos fees? Hablemos un poquito de la organización. Bien. Porque puede haber personas acá que están con ganas de hacer un festival. Ahorita nombré Silvania, es que tengo una casita allá, entonces yo voy, ¿qué pasa si hay un pelado, una chica que dice yo quiero llevar cine a mi región? ¿Cómo lo hago? Bueno, en principio yo creo que la respuesta para mí fue tomar la decisión, es decir, yo creo que ahora los canales de comunicación son tan amplios y tan inmediatos a la vez que no hay nada que te impida generar la búsqueda de cualquier película, eso en principio, que eso también lo hemos hecho nosotros independientemente de los amigos. Ni de buscar las personas, es más fácil. Sí, exacto, sí. Entonces yo he hecho gestión, o nosotros hemos hecho gestión donde decimos, bueno, ¿cómo programamos este año? Hay una película que supimos que la produjo, por decir algo, Ciudad Lunar. Uy, no, qué difícil, no, juepucha, no, es una película súper renombrada. No importa, consigues el teléfono de Diana, creo que es la productora, y por ella llegas a otra persona y a otra. Bueno, el caso es que el contacto directo lo tienes, muy fácil. Segundo, hay mecanismos de canje también. Nosotros si pagamos un fee, procuramos tener eso dentro de nuestro plan de inversión. Y es importante para que
para que el sector se nutra, ¿no? O sea, sí, nuestra política indiscutiblemente es que, voy a ponerlo en términos incluso de cifras, así sea 100.000 pesos, no importa, págalos. exacto. Trata de pagar algo porque eso te da a ti también un compromiso de responsabilidad en el sentido de que estás asumiendo que puedes promover algo para tus colegas. Reconociendo Sí. el camello de otra gente. Sí, todos sabemos lo difícil que es hacer cine y más en este momento, a pesar de las grandes posibilidades que hay y de la versatilidad en términos de tecnología. Pero sí, es un camino difícil. Entonces, así empezamos nosotros, hacemos un listado y empezamos a buscar la gente. Así como hemos tenido, obviamente, respuestas negativas, porque hay gente que no le interesa, pensando en que esto, por ejemplo, es un festival todavía incipiente, Sí, etcétera. sí. Pero nos amparamos en eso. Y hacemos canjes. Mm. Por ejemplo, tenemos un equipo de redes. Entonces nosotros les decimos, mire, tengo un poco de plata o no tengo, pero manejamos bombardeo de redes con su película y esto le garantiza que a usted al menos le va a generar que tenga repercusión en 1.000 personas. Y eso empieza a calar muy bien en la gente porque más que lo económico se dan cuenta que hay una intención, y lo planteabas ahorita, de promover el trabajo de los demás. Y sé, esto lo pongo como anécdota, sé también de otros casos en los que, por ejemplo, hay festivales que se han nutrido, esto no es nuestro caso, pero sé que hay festivales que se han nutrido, por ejemplo, que tienen un dinero pequeño pero importante. Entonces apelan a tener unos títulos bastante buenos y el resto lo rodean con convocatorias. Entonces equilibran bastante bien. Claro. ¿Sí? Tarde o temprano me imagino que este festival o el grupo de festivales de este cine, ¿cómo lo llamabas? Sabana Cine, Región Cine. Región Cine, Sí. pues empieza a nutrirse de otras cosas, ¿no? Como, Sí. listo, te vas a inscribir, entonces ahí ya empezamos como a ganar recursos. Sí, y creo que esto hay que valorarlo adicionalmente. El Festival de Cine Cajicá en este instante al menos es quizás el pionero de este tipo de festivales en la zona. Entonces eso para nosotros también ha sido una buena carta de presentación. Es decir, no tenemos, entre comillas, competencia por ahora. Ojalá que haya más y se siga abriendo y esparciendo, por supuesto. Entonces la gente dice, Entre más ganamos todos. claro, entonces la gente dice, ¿dónde es tu festival? Ah, en Cajicá. ¿Cuánta es la población? ¿Cuánta gente lo va a ver? Entonces nosotros tenemos eso a favor, porque claro que le interesa a la gente mostrar sus productos, claro que le interesa a la gente. Y eso es lo que también nos ha favorecido. Bueno, y ahora el tema es que se hace en una fecha en la que estamos llevados de festivales por todo lado, ¿no? El segundo semestre, y yo diría que como que el último trimestre del año es como que Todo todo el explota. mundo sacando festivales por todo lado. Yo te conocí a vos de una manera extrañísima y yo quiero que vayamos como conociendo al personaje que hay detrás de este festival. Y yo te conocí a través de una pantalla en Zoom, Sí. en una convocatoria de una fundación alrededor de la Comisión de la Verdad. No sé qué habrá pasado con ese proyecto, como de hacer una serie o una película que de alguna manera las voces y la investigación de la Comisión de la Verdad se convirtiera en un proyecto audiovisual. Y entonces tú hacías como parte de un banco de escritores o de... Sí. ¿Sí o no? Sí. Y después fue que yo como que relacioné el nombre y resulta que fuiste profesor de mi hija en la Universidad de La sí. Sabana. Cierto. Y entonces, chévere, contanos un poquito vos cómo llegaste a este mundo, porque creo que, o sea, en este momento estás en un festival, pero también estás escribiendo, estás preparando largos, estás preparando otro tipo de cosas, pero contame esto porque la gente que nos escucha le interesa como saber los caminos de la gente, a ver si esos caminos se cruzan, tienen que ver o algo. ¿Vos primero estabas apasionado por la escritura? ¿Siempre ha sido ese el objetivo? ¿O vos cómo llegaste aquí? Pues yo estudié inicialmente diseño y producción para cine y televisión. Me gustaba muchísimo la publicidad de niño. Ver las piezas publicitarias en la medida en que me contaban pequeñas historias. Eso me generó una gran curiosidad para empezar. Segundo, estudié en un colegio que tenía un énfasis en lo artístico y entonces eso era una promoción permanente de cosas relacionadas con cinematografía. Era una cosa un poco extraña y ahora que me acuerdo... Un privilegio. Un privilegio y más extraño aún porque, por ejemplo, yo a los 12 años estaba viendo, por decir algo, Odisea en el espacio o... Y el culpable de eso generalmente es un profe. ¿Era un profe o era el creo colegio? Que era el entorno. ¿Sí? Creo que era el entorno, sí. ¿Se puede saber el colegio? Sí, era el Juan Ramón Jiménez. Ah, claro, no, bueno, sí. El liceo Juan Ramón Jiménez que pues tenía la beta, ¿no? Una mina de oro, un despertar para todo el mundo entre literatura, artes, fotografía. Sí, sobre todo muy enfocado a las artes y a las ciencias naturales, a las ciencias humanas, pues digamos. Entonces ahí arrancó como esa cosa de, oye, qué interesante las películas, en lo particular. Ya. Las películas. Bueno, luego estudié diseño y producción para cine. ¿En ese momento te interesó alguna película? Además de 2001, o sea... En el cole, la Naranja Mecánica para mí fue como reveladora, ¿no?
Ese fue como yo pienso que uno de los grandes bombardeos de la curiosidad cinematográfica en realidad. Y yo pues obviamente era muy chico, es decir, yo veía eso y no entendía nada, me parecía una cosa demencial indiscutiblemente, pero absolutamente legítimo desde lo cinematográfico, es decir, ¿qué es esta vaina? ¿No? ¿Qué es esto tan raro? ¿Qué es esto tan chévere? Bueno, ahí arrancó una curiosidad que digamos nunca trasladé a la publicidad finalmente, y me quedé, por decirlo así, en la zona de la Sabana Centro, es decir, mi lugar de estudio fue en Taller 5, ahí estudié y fue una época interesantísima en la que se constituyeron las privatizaciones de los canales. Claro. Es decir, antes eran programadoras, productoras, sí. ¿No? Había un montón de cosas y ahí arrancó, digamos, mi camino, porque pues yo esencialmente, sin proponérmelo de entrada, sabiendo que tenía, digamos, una vocación de escritura y que me gustaba y que, bueno, tenía un talento para eso, empecé a hacer prácticas en RCN específicamente, en un proyecto que se llamó Francisco el Matemático. Poco conocido, ahí arranqué yo con un proyecto. ¿Eran tus prácticas? Eran mis prácticas, era mi pasantía como asistente de dirección. Okay. Es decir, a mí, creo que eso es un poco lo que cada estudiante en cierta medida anhela, no, yo quiero dirigir. A mí siempre me gustó indiscutiblemente y de hecho... ¿Quién dirigía Francisco el Matemático? Tony Navia. ¡Wow! Que además pues es, por fortuna, pues sigue siendo amiga y eventualmente ahí tenemos conversaciones, pero pues ella en lo particular también es una eminencia en todo lo que tenía que ver también con televisión y con productos para niños y jóvenes. Y eso pues además me super cautivó. Hablando precisamente con Carolina Cuervo, que ahorita es showrunner, escritora y bueno, como creadora de una serie que ahorita está en Prime, que se llama Cochina Envidia. Hablábamos del oficio del showrunner y uno dice, Tony Navia ya era un showrunner en esa época. No, era... ¿Sí o no? Sí, no, o sea, era... no existía el cargo como tal, no. Pero es como esa persona que no solo escribe, sino que lleva toda la batuta del proyecto. Del producto. Sí, Tony es una mujer admirable en todo sentido y además de una capacidad. Eso era descrestante. Entonces yo empecé haciendo asistencia de dirección porque eran mis prácticas. Y ahí empecé a... Esa vaina duró mucho. Eso duró como 5 años. ¿Y todo el tiempo estuviste ahí? Yo entré al año de estar eso funcionando. Empecé como asistente de dirección, repito. Luego la única forma para que yo me quedara contractualmente hablando era que asumiera un cargo de producción porque el formato lo alargaron. Era de media hora, lo pusieron a 1 hora y lo más particular es que yo me conocía con el equipo de escritores porque yo era el man que iba a recoger los libretos, ¿sí? Entonces, claro, yo decía, todos los días iba a hacer visita más o menos a reclamarles por el producido porque me tocaba ir a desglosar eso o poner pues a funcionar en el programa. Entonces me dijeron, bueno, tiene 2 opciones. O se queda y a toda mecha, ¿no? Claro, porque eso es una ¿Francisco el Matemático era semanal o cómo era eso? Francisco el Matemático empezó fin de semana. Sí. Le fue bien, lo ampliaron a semanal, medias horas. Y como le fue mucho mejor, lo tiraron a 1 hora semanal. Uf. Entonces eso se volvió una maquila brutal. Entonces ya después se derivaron las unidades, ya Tony dirigía una unidad y luego Yuldor Gutiérrez y luego Consuelo González y bueno, ahí digamos que se me abrió a mí el abanico y como te menciono, la única forma de yo quedarme era dejando la asistencia de dirección que hubiese podido ser el camino más directo para dirigir, por ejemplo. Pero como veníamos hablando tras bambalinas, el camino... Uno no sabe para dónde lo lleva. Entonces yo siempre igual ahí entendí que quería escribir y me gustaba y yo leía eso y yo decía, wow, qué bueno. El caso fue que cuando se amplió justamente la hora, el tiempo de duración semanal, empezaron a buscar gente que dialogara el proyecto. Hicieron, haz de cuenta, una microconvocatoria, obviamente, a la gente interna del canal. Un microcasting. Sí. Y entonces yo me ofrecí porque como yo conocía el proyecto de arriba para abajo, yo me leía los libretos, yo desglosaba y presenté el casting y como me gustaba escribir y sabía escribir, pues me lo gané. Entonces pasé de prácticas a empleado como productor y luego a escritor. Ya. Y ahí arrancó todo. Te propongo una pausa pequeñita en el episodio para contarte 2 cosas. Primero, te cuento que desde hace un par de años somos productora de podcast, Gente que Productora. Hacemos podcast, asesoramos proyectos, llevamos tu idea hasta la realidad del streaming de audio para que tu voz esté en todas las plataformas. Algunos de nuestros shows son gente que monta bici, gente que lo hace digital, relatos sonoros de la montaña, Mundo Camper 100%, entre muchos otros. Escríbenos a info@gentequehacecine o al Instagram Gente que Productora.
Y la segunda cosa que quiero contarte es que este espacio puede ser tuyo. Si ya has escuchado otros episodios del podcast, habrás escuchado de empresas productoras como Dan Mura, la Escuela Nacional de Cine, Bridges Productions, Bipo Studio, Umaña y Asociados Abogados, Fiona Records, la Comisión Fílmica Colombiana. Todos ellos han pautado y aportado a la continuidad de nuestro proyecto. Si tu productora, proyecto, película o emprendimiento quiere un espacio como este, al inicio del episodio o a la mitad, tenemos unos paquetes buenísimos que te permitirán encontrar visibilidad, posicionamiento y réplica con nuestra audiencia. Solo escríbenos a info@gentequehacecine.com o a nuestro Instagram gentequehacecine. ¿Nos ayudarías que este mensaje llegue a más personas? Queremos seguir haciendo episodios y llevarte el mejor contenido. Eso era lo que quería decirte. Ahora sí, sigamos con el episodio. Wow, arrancó todo. ¿Y por dónde te ha llevado el camino? Te lo cuento. Sí. No, pero rápidamente, porque creo que tienes que ir a presentar una película y un conversatorio ahorita, pero mejor dicho, yo hace un año estaba viendo un corto tuyo. Sí, has trabajado en una cantidad de, digamos, como de proyectos de canales de televisión por fuera de Colombia. Sí. ¿Y ahorita para dónde vas? Bueno, primero pues hice así en RCN, que fue mi casa. Pasé de Francisco el Matemático a... Bueno, me fui a estudiar después de que se acabó eso, quedamos allí en un bache, me fui a Argentina a estudiar guión cinematográfico, volví y tuve la oportunidad de trabajar con uno de mis compañeros de Francisco que en su momento pues se fue haciendo la adaptación para Colombia de 2 obras, Mujeres Asesinas y Floricienta. Después de eso compraron un proyecto que fue, por así decirlo, mi primera idea original, que se llamó A Mano Limpia. Otro proyecto juvenil. Pero con el taller me tiene que responder por lo menos. Pero, ¿qué pasó? ¡Hablé! Pero yo no sé, papá. Además, usted sabe que yo no sé manejar. ¿Sí? ¿Y entonces dónde sacó ese chichón? Dígame, ¿dónde sacó ese chichón? Ay, pues que me caí en el parque. Juvenil Familiar, pues que duró 2 temporadas. Nos fue súper bien con eso. Luego hice 2 proyectos para RCN y digamos que eso nunca se produjo. Y en paralelo empecé a conformar lo que me dices para dónde voy, lo que siempre quise, que fue tener como entre comillas mi propia productora que se llama Horda, que la empecé a conformar, a decir, bueno, ¿qué hago yo con un corto? No, pues empecemos a aprender de cómo funciona esto. Y en la medida de que eso fue surgiendo, trabajé para Nickelodeon, trabajé con Dramax, trabajé con Disney, con Fox, haciendo una que otra cosa y con el privilegio, debo decirlo, de trabajar en una gran mayoría proyectos para chicos, que es algo en lo que he intentado especializarme en la televisión para niños y para jóvenes. Eso me encanta. Y eso está buenísimo. En ese sentido, ¿vos querés hacer cine para esos públicos o que cuenten historias de esos públicos o con esas poblaciones? Porque creo que son cosas diferentes. Yo durante 20 años de mi vida hice cine con niños y jóvenes, pero no necesariamente contando historias de ellos, sino contando historias. Y hay otro gran corriente que es contar historias donde ellos son los protagonistas, donde son sus temas. ¿A ti qué te interesa de eso? ¿Cautivar audiencias o contar las historias de ellos? Creo que ambas, pero definitivamente sí soy consciente de que hay un interés muy marcado y muy definido en seguir intentando construir historias y productos, digámoslo así, para audiencias infantiles. Sí creo que hay un déficit impresionante. Sí. Creo que nuestra cinematografía en lo particular lo merece y lo necesita. He trabajado en proyectos, por ejemplo, el año pasado estuve vinculado a la franja infantil de RTBC. Es otra cosa, aunque es súper importante, pero es otra cosa. A mí me gusta el cine para niños, me encanta el cine para niños, me gusta pensar en películas para niños, independientemente de que tengan vinculación, ¿cierto? Chicos o jóvenes dentro de los procesos. Y como bien dices, La Vía Láctea, que fue mi corto, digamos, debut, con eso confirmé que quería dirigir. Tenía mucho susto. Que llueva es lo mejor que nos puede pasar para salvar el cultivo, Susana. Pero como no tenemos ni esperanzas... Estamos jodidos, Susana. Ya no tenemos que esperar más. Yo no pienso dar un paso atrás. Teniendo, no sé, 20 años de escritura comercial, industrial, importante, me eché al agua en el 2015 con esa pequeña pieza que es de 7 minutos que se llama La Vía Láctea, que es una historia pensada para niños y protagonizada por un niño, justamente. ¿Cuál crees que es la clave para uno poder escribir para esos públicos? ¿Ser un niño eterno o simplemente observar, entender muy bien cómo funciona la cabeza de los niños, que creo que también están cambiando de una manera impresionante? Sí. No son los niños que nosotros fuimos, ¿sí? Que esperábamos voy a hacer una referencia demasiado old, no sé, como esperábamos Don Chinche a las 7:30 los domingos, ¿sí? O dejémonos de vainas,
porque era la única oportunidad, o más adelante que corríamos para ver la novela porque es que no había otra manera de verla, nadie la iba a subir, era streaming o algo. Sí. Estos niños ahorita ni siquiera ven televisión canaleando, sino que escogen directamente su contenido. ¿Cuál crees que son esas claves en este momento para poder escribir ese tipo de historias para niños? Yo creo que básicamente tratar de entender su contexto, es decir, hay una multiplicidad, como dices, de información, pero hay que entender un poco desde uno como creativo y como constructor de historias, algo que pueda llegar a responderles preguntas específicas y de manera muy clara. Por ejemplo, ¿qué hago yo si un día un amiguito me pega en la cabeza jugando fútbol? Aparentemente abstracto, pero para un niño de cierta edad puede ser una pregunta impresionantemente necesaria a resolver para su vida. Entonces yo creo que es un poco entender, porque el lenguaje lo vas encontrando, ¿me explico? Entonces lo vas buscando a medida que escribes o que desarrollas. Pero por ejemplo, en el caso de A Mano Limpia, por poner un caso específico, adolescentes al borde de la delincuencia, entre comillas. Entonces tú buscas una necesidad de comunicarte y de entender, a ver, si yo quiero tratar de impedir, entre comillas, ¿cierto? De proponerles a estos chicos que encuentren una alternativa, en este caso el deporte, en este caso el boxeo en su momento, pues creo que es muy contundente el mensaje y muy claro. Y yo creo que desde ahí partimos siempre. Porque debo decirlo también así, Mauro, y es que yo creo que el niño interno siempre lo tengo un poco embolatado. Me cuesta pensar en la diversión que implica ser el niño que quiere que le cuenten esa historia. Entonces yo hablo mucho desde lo adulto, pero siempre pensando que el niño va a disfrutar con eso, va a encontrar alternativas de refugio, digámoslo así, con las historias, y creo que me centro sobre todo en eso. Sí me cuesta pensar como niño realmente. Tengo una hija de 7 años y a veces me provoca... No comprendo realmente cómo es pensar desde esa óptica, pero sí trato de entender cómo es comunicarme para esa edad. Pero es que, por ejemplo, con tu hija le muestras cosas, le muestras de las cosas que has hecho o una idea la pruebas con ella. ¿Cómo funciona eso? He tenido solo 2 ocasiones en las que le he mostrado un boceto para un corto justamente que hemos venido haciendo y me responde, eso está muy lindo, papá, pero entonces parece que no tengo impacto. Según eso, es supremamente... Bueno, pero es un buen sparring. Sí, es demasiado buen sparring. Y es que no hay un peor público que el niño. Los niños son absolutamente honestos, por ende, y no lo quiero decir así, pero en cierta medida como crueles, es decir, te responden lo que es. Un momentico, porque es que vos me mencionaste acá una cantidad de totazos de televisión chéveres. Uno particularmente con el cual yo me siento muy conectado porque yo me chupé toda Floricienta con mi hija mayor. Y ahorita mi hija es un vejestorio de 22 años ahora. Sí, pero ahí yo me las canté. En fin, ¿qué hiciste en Floricienta? ¿Cómo llegaste a ese proyecto? Yo estaba en Argentina, curiosamente. Estaba haciendo la especialización que te contaba de guión para cinematografía. Volví a Colombia por temas familiares y ponle que llegué y simplemente yo avisé que volvía. Y mi amigo le habían ofrecido en RCN ese proyecto, un gran amigo, Diego Vivanco, y me dijo, ¿estás ocupado? ¿Qué estás haciendo? No sé qué, ¿por qué? Me ofrecieron la adaptación para Colombia de Floricienta. ¿Le hacemos? Y de una. Y como era esto mismo que hemos hablado, infantil, juvenil. Pegaba como con lo que te estaba interesando. Claro. Sí, es que si me pongo a hacer una remembranza, pues digamos que por decir algo, 12 o 13 proyectos que he hecho, el 70% son para niños y jóvenes. Niños y jóvenes. Sí, Mano Limpia es una vaina de pelados, sí, como totalmente. Bueno, ¿y cómo entonces vas afinando la pluma? Porque es que vos llegaste, no sé, varios años antes, estabas en Francisco el Matemático, sí, en un camino más hacia el departamento de dirección y terminas metiéndote en digamos, como el área de la escritura, en la creación de las historias, en los diálogos. Y digamos es donde más te has concentrado. ¿Cómo era eso de escribir para estas series? ¿Qué se piensa capítulo a capítulo? ¿Cómo es el diálogo con las otras personas con las que estás escribiendo? No, pues eso entras tú en una especie de maquila de producción, o sea, digamos que entiendes que la escritura también es una especie de cuadro gigantesco de Excel, entre comillas. Y yo, pues afortunadamente tuve la escuela de A Mano Limpia y de A Mano Limpia todavía no había sido A Mano Limpia. Entonces justamente el hecho de haber participado en estos proyectos con parte o con mi dupla de ese entonces ya era un factor de tranquilidad. O sea, ya nos conocíamos. Eso ayudó bastante. Pero eso es
Eso es una visita permanente, quiero decir, es una conversación permanente entre 2 o 3 o más personas. Entonces, eso no se puede hacer solo. O sea, es clave escribir en grupo en este tipo de proyectos. Es clave porque primero el nivel de producción te lo exige. Claro, no, es imposible hacerlo. Exacto, solo. yo creo que yo no lo haría, por lo menos. Yo no lo haría. Sé que hay gente que lo hace y me parece absolutamente... Yo no sé si sería admirable la palabra, francamente, me parece que son excesos. Sí, eso me parece a veces hasta... no, me parece demasiado. Y lo que sí te permite trabajar en grupo efectivamente es que tienes otras miradas. Cuando uno escribe a ese nivel y a ese ritmo, pierdes la noción de muchas cosas, hasta de tu propia vida. Te mantienes en una cueva. Entonces siempre es bueno tener, ¿cierto? Una mirada paralela que te sacuda. ¿Qué tanto contacto con el set llegabas a tener con esos proyectos? Inicialmente había un buen contacto en la medida en que nos proponían, por supuesto. Eso ahora se ha ratificado. Nosotros de todos modos éramos entrometidos en la defensa, quiero decir, de que, por ejemplo, nos gustaba saber cuál era el casting, nos invitaban a ver los ensayos, en ciertas ocasiones a las lecturas de guión. Eso era muy interesante porque, volviendo a lo que decimos, oírlo en voces de quienes lo van a representar es era súper cosa. Enriquecedor. Y ellos le dan palabras que vos pusiste en el libreto o en el guión que ese personaje ni ese man lo va a decir así. Sí, exactamente. Sí. Por ejemplo, ahora que lo pones en esos términos, Francisco era muy agradable hacerlo para mí como escritor y para mi crecimiento como escritor, porque yo ya entendía el proceso, yo ya entendía lo que mencionaste, cómo funciona cada personaje, cómo habla, cómo se viste. O sea, es decir, tener claro el imaginario es absolutamente necesario y nutritivo. Eso por un lado. Porque claro, por ejemplo, a Mano Limpia vinimos a entender el proyecto prácticamente con el 50% escrito. Entonces tú trabajas sobre una idea muchas veces no solidificada y eso a veces es un poco más doloroso. Por ponerlo en hay una conversación que yo he escuchado mucho en el sector cinematográfico, sobre todo en el sector cinematográfico, a veces un poquito más que en la televisión, que en Colombia no hay buenos dialoguistas. ¿Vos qué piensas de eso? No creo, yo creo que de hecho una de las grandes virtudes que tenemos es la de la gente que sabe hacer diálogos. Aquí hay yo creo que sí hay muy buenos, muy buenos. Sí, no sé por qué no, pero no, yo creo que sí, y hay gente muy dura y que de verdad entiende los contextos y los replica de una forma supremamente interesante, natural y demás. Porque si lo ponemos desde el término de quien construye las historias, fíjate, y eso siempre te lo dirán o nos lo dirán, las historias ya están inventadas. Sí, o sea, obviamente nosotros lo que hacemos son modulaciones. Pero cuando te dedicas a hacer diálogos es ahí, me parece a mí, donde creas un verdadero rompimiento o una verdadera pieza original. Y ese es el éxito, me parece a mí, ¿cierto? Total. Porque ahí entiendes las entrañas del personaje, cómo habla, cómo piensa verbalmente. Y yo creo que sí hay muy buenos dialoguistas. Quiero hacer conexión con la anterior pregunta porque vos dijiste, yo te preguntaba, ¿qué conexión hay con el set? Claro, no hay mucha porque vos estás escribiendo todo el tiempo, o sea, no puedes estar yendo al set. Pero siento que la vida te ha entregado como la posibilidad de conectarte con ese set que en ese momento no podías tener. Tengo esta teoría. Entonces, por ejemplo, en A Mano Limpia está Bariel Sánchez, está Sebastián Vega, que es gente con la que ahora trabajas. Exactamente. Por ejemplo, Bariel Sánchez estaba remetido el año pasado acá en el Festival de Cine Cajicá. Veo que tienes como ciertos proyectos y ciertas conspiraciones con Sebastián Vega, que eres muy cercano también a muchas personas que ahora la están toteando por todos lados, ¿sí? O sea, Juan Pablo Barragán, no sé, Elkin Díaz, una Juliet fue una de nuestras productoras en La Vía Láctea y actriz de La Vía Láctea, curiosamente. Imagínate, entonces mira que terminas como, ese set al cual de pronto no podías estar, ahorita lo estás trayendo para hacer otras cosas. Sí. ¿Cómo es eso, no? Me imagino que es la posibilidad de escribir ya sobre personalidades o con personas que ya conoces, ¿no? Eso es súper importante. Sí, porque además es un poco lo que te planteo. Primero, escribir sobre el imaginario es muy rico y muy libre, pero a eso hay que darle cuerpo y volumen. Y yo creo que una de las cosas que he podido privilegiadamente hacer es justamente proponer proyectos, diseñarlos, a partir de ponerles cara anticipada. Sí, que dice, este proyecto es para vos, sí. Y yo quiero que vos lo actúes. Sí, y yo pues tuve la fortuna también de que Bariel, no, es que eso da para otro podcast, o sea, la historia con Bariel y con Julio Sánchez es otra historia buenísima. Pongámoslo en estos términos, yo casi que fui el niñero de Bariel en Francisco el Matemático cuando yo hice pasantías. Él era el hijo de los protagonistas, claro. Muy chiquito. Y luego yo hice un proyecto para niños, devolviéndome un poco, y perdón aquí el eco,
hubo un proyecto que se llamó Jack el Despertador, que era para la franja infantil de RCN, y Bariel fue el protagonista. Y ahí nos reencontramos. Y luego en A Mano Limpia. Y ahora estamos haciendo un par de proyectos, como dices. Entonces, para mí esa necesidad más que la necesidad, me he encontrado con el set de una manera absolutamente tranquila, orgánica, natural, pero sí me parece que, y lo recomiendo así, es que para cualquier guionista sí debería, ojalá, existir la posibilidad de empaparse de lo que construye desde el imaginario. Eso enriquece muchísimo la visión que tienes como escritor y me parece muy, muy necesaria. Ahora, como lo decías, desde la escritura televisiva, que es una maquila, que es una cosa tan brutal, íbamos inicialmente, yo tenía contacto con el set, por ejemplo, hice una telenovela para Mediapro y Nickelodeon que se llamó Nubis, que también fue una telenovela juvenil, y yo estaba prácticamente trabajando en los estudios donde se hacía, entonces yo tenía contacto permanente. Lo que pasa es que me va mejor estando aislado para el trabajo. ¿A vos te gusta trabajar? Sí, me va mejor, me distraigo menos, me voy a mi cueva, manejo mis tiempos, eso. Y en ese orden de ideas, pues ya volviendo a lo que me preguntabas, es con Sebastián, y espero no me mate, aquí por el spoiler, estamos trabajando en una película que piensa dirigir él. Yo la estoy escribiendo y la estoy produciendo. Bueno, maravilloso. Y entonces es delicioso trabajar, sobre todo con amigos, volviendo a la génesis de la conversación. Qué rico, gente hacer con la que conoces, amigos, trabajas rico y estos pelados son súper talentosos. ¿Decidiste hacer un viraje en tu vida? Listo, trabajé, juepucha, al soco en televisión y quiero hacer cine, estás haciendo cortos, estás trabajando en un largo. Obviamente no te voy a preguntar la pregunta obvia de la diferencia entre escribir para cine, pues tiene tiempos diferentes, tiene timings diferentes. Sí. Pero ahorita que estamos en el boom de las plataformas, las series y toda la cosa, ¿no te da como piquiña, como decir, ay, juepucha? ¿O no? ¿Piquiña no estar? Sí. Pues sí, estoy también trabajando para plataformas. Bueno, pues es que toca, carajo. Sí, no, toca alternar. O sea, definitivamente todavía, en mi caso particular, yo no puedo dedicarme al 100% al cine. Por lo que planteas un poco, los ritmos son extremadamente largos, se da muchas vueltas, sí. Y ahorita estamos trabajando, tengo proyectos propios y tengo la fortuna de hacer parte de un equipo de escritores que se llama el Room 65A, que es un equipo de gente súper profesional, muy metida en esto. Estamos diseñando de la mano de 64A Films productos para serie premium. Entonces estamos en ese voleo de hacer o por pedido o para ventas. Creo que no pierdo la conexión definitiva con la televisión, y ahora que se ha hecho esta simbiosis interesante entre lo que es la tele, pero con esa necesidad de construirlo como lenguaje cinematográfico, pues mejor para dónde. Cerremos esta conversación con algo que me parece que es como aterrizado acá en la realidad, y es cómo manejar el altruismo de un festival. Sí, que me imagino que acá vos no estás sacando la renta de los próximos 6 meses de tu casa. Porque el tema es la gente, los pelados quieren ser directores y quieren, sí, pero acá es, bueno, el que quiera ser guionista, la que quiera ser guionista, cómo encontrar un camino sustentable de vida. Y creo que algo has dicho, ¿no? Y es como apuntarle a varias cosas. Sí, toca. Sí, ¿cómo has logrado vivir? Cerremos acá, ¿cómo se vive de ser fundamentalmente escritor, a pesar de que estás siendo productor y director? Pero digamos como que en esencia terminaste siendo fundamentalmente un creador de historias y un escritor. Sí, esa es mi naturaleza, digamos. Pues yo creo que mi gran recomendación siempre, incluso cuando fui o he sido profesor, como en el caso de tu hija, yo siempre decía, construyan buenos nichos de trabajo. O sea, agrúpense bien, construyan equipos, porque esto pues naufragarlo solo no da, en lo que sea, plataformas, internet, redes sociales, etcétera. Me parece que eso es un camino que no es el recomendable, turbulento por demás. Yo lo que he tenido como privilegio, repito, es estar bien vinculado, no parar de pensar y de construir historias, y por supuesto cada vez más, aprovechando la experiencia, lo que hago es que me vuelvo en cierta medida, intento ser más selectivo, es decir, voy entendiendo qué se puede promover en el medio, pero también qué me gustaría a mí ver en el medio. Hago un trabajo de investigación, pues de exploración de qué hay, de qué no hay, de qué me gustaría, repito, y en lo primordial, pues estar bien asociado y bien aliado y tener siempre como con quien generar alternativas de trabajo, porque no está nada fácil, la verdad, no está nada fácil. Hay muchas oportunidades, pero también mucha gente. Hay mucha solicitud, hay muchas oportunidades, pero digamos, pensaría yo, un gran embudo también, un gran embudo desde las plataformas, desde las productoras, sí. Me parece que es un momento tan interesante como complejo. Como complejo. Sí.
Pues nada, viejo Andrés, hermano, llámeme para conocer los largometrajes, las series, toda esa cantidad de cosas que se están cocinando hasta ahorita. Y bueno, seguimos en el festival. Seguimos en el festival. Las veces que sea por acá. Bienvenidos, claro que sí. Gracias de nuevo. Listo, y ahí vamos hablando. Claro que sí. Chao, gracias. Un abrazo. Llegaste hasta acá y estoy muy feliz por eso. Feliz porque hayas escuchado la historia de Andrés y como yo también te lleves muchos aprendizajes. Porque a eso vinimos, a aprender de cine y de audiovisual y de nuevos medios conversando. Vamos a seguirle la pista a Andrés porque se vienen muchas cosas, mucho contenido, cortos y pelis provenientes de su ingenio. Ojalá ese festival, el de Cajicá, siga cada año. Vamos a estar súper pendientes de eso. Así que reserva en tu calendario por allá en el mes de octubre un espacio para un fin de semana en Cajicá. Dime cómo te pareció este episodio. Escríbenos a info@gentequehacecine.com o a nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Instagram, Twitter, Facebook, todavía no en TikTok, pero por lo menos estamos en esas, también en nuestra web. Somos Gente que hace cine. La música del cabezote principal es de Diego González, la producción ejecutiva es de Lemetre y Gente que Productora. Yo soy Mauro. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chau, chau.